si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas, que no eres buena, que si tal cosa, que cuando callas eres mucho más hermosa. Hola, ¿qué tal? Soy Dora Villalobos Mendoza y esto es Ecos de Mirabal, periodismo con perspectiva de género. Fíjense que hoy vamos a hacer un programa especial. Es viernes de programa especial. Ya ve que tenemos, sobre todo lunes y viernes, que hacemos programas especiales. Bueno, hoy es uno de esos días y me da mucho gusto el programa que vamos a hacer hoy. Es un programa muy informativo y de esos programas y de esas informaciones que son positivas, de esas informaciones que dan ánimo porque se ve que se están haciendo cosas desde la función pública. Me da mucho gusto recibir aquí a Emma Saldaña Lovera. Ella es la directora del Instituto Chihuahuense de la Mujer y bueno, viene a hablar de varios temas. Emma, bienvenida, me da mucho, pero mucho gusto que estés acá. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Me da mucho gusto. Y Emma va a hablar, vamos a platicar y va a ser así muy a gusto el programa, y va a hablar de varios temas que a lo mejor usted ya escuchó por ahí en los distintos medios, en la prensa, la radio, otros programas de televisión. Vamos a hablar del protocolo ALBA. Este protocolo ALBA, que si usted no sabe de qué se trata, ahorita se lo decimos, pero que es súper importante. Es un mecanismo para buscar mujeres desaparecidas, chicas, grandes, de cualquier edad. Y luego vamos a hablar también de unas pulseras electrónicas para... es también un mecanismo de las pulseras que de alguna manera vienen a echarle la mano a la Procuración de Justicia en los casos de violencia familiar, cuando luego estos casos de violencia familiar se agravan. Bueno, vamos a hablar de eso y si nos alcanza el tiempo, yo creo que va a ser difícil que nos alcance el tiempo, pero si nos alcanza el tiempo, platicamos de otras cosas que está haciendo el Instituto Chihuahuense de la Mujer. Y bueno, si quieres, Emma, llegó Lili y nos trae ahí una información, ahorita nos pasa la información. Si quieres empezamos con el protocolo ALBA. Yo creo que sí valdría la pena que dijéramos un poquito antes de decir exactamente qué estás tú haciendo con el protocolo ALBA allá en Ciudad Juárez. A lo mejor sí sería bueno que precisáramos un poquito de qué se trata, qué es esto del protocolo ALBA, con qué se come, por qué tenemos un protocolo ALBA, de qué, a quién le sirve, a quién no le sirve, cómo funciona, y luego podemos hablar de esta campaña, que es una campaña muy intensa que está haciendo el Instituto Chihuahuense de la Mujer allá en Ciudad Juárez, muy intensa pero además con muy buenos resultados, que eso es lo importante, ¿no? ¿Te parece? Me parece muy bien. Bueno, sí es muy importante primero hablar de en qué consiste el protocolo ALBA y qué es el protocolo ALBA. El protocolo ALBA es un mecanismo para la búsqueda y localización de mujeres, niñas y niños desaparecidos. Este protocolo da cumplimiento con la sentencia del Campo Algodonero, que es una sentencia que marcó un hito en el derecho mexicano. Esta sentencia obliga al Estado mexicano a tener este protocolo para la búsqueda de mujeres, niñas y niños desaparecidos. Es en toda la República. Entonces, bueno, en este mecanismo, como es un mecanismo, participan los 3 niveles de gobierno, participa el gobierno estatal, el gobierno federal y el gobierno municipal, y aparte participa la sociedad civil en general. Entonces, ¿en qué consiste? Bueno, cualquier persona, lo importante de esto es que cualquier persona que tenga conocimiento de que hay una mujer, una niña o un niño desaparecido puede marcar al 066. Ahí le darán información sobre qué es lo que tiene que hacer. Lo que tiene que hacer es ir al Ministerio Público, exigir al Ministerio Público que active este mecanismo, porque las 48 horas son vitales para la localización de las mujeres y niñas desaparecidas.
Este es el mecanismo. Este mecanismo, lo importante es que se sepa que opera en todo el estado y que de cualquier parte del estado pueden llamar al 066 y solicitar que se active este mecanismo. Y yo, bueno, yo he estado viendo en estas últimas semanas, porque luego empiezan, justamente como es una participación colectiva, o sea, son muchas personas, muchas instituciones las que participamos, y digo participamos porque a los medios, a los periodistas y a las periodistas nos toca, somos parte de este mecanismo. A mí me han estado llegando al correo cuando se activa el protocolo ALBA, y entonces al ratito, ¿esto qué implica? Que se busquen de inmediato, es así la regla pues del protocolo ALBA. Perdón. Y lo que yo he estado viendo, Emma, tú me dirás si ando yo bien, es que está funcionando. Es decir, se activa el protocolo ALBA, inmediatamente empiezan a llegar los correos, telefonazos, etcétera, y al rato se ve que se han encontrado a sí, muchas, se han encontrado muchísimas jovencitas, sí se han encontrado. Ha habido una reunión la semana pasada del protocolo ALBA, donde ya nosotros vamos a tener los nombres de las muchachitas que no han aparecido y la mayoría de las que se han aparecido, o sea, vamos a tener toda la información. De todas maneras, yo he solicitado que en la página del instituto, que la página electrónica esté conectada a la Fiscalía para que inmediatamente se nos avise y se ponga en la página del instituto, y de ahí se pueda mandar un correo a las organizaciones de la sociedad civil y a las personas que estén involucradas en este protocolo ALBA, también como otro punto de apoyo para la localización más rápida. Sí, de hecho el nombre, porque a lo mejor muchas personas se preguntarán, ¿y qué es eso? ¿Por qué protocolo ALBA? O sea, ¿qué nombre tan raro? Hay versiones, pero bueno, la que yo me sé es que le pusieron protocolo ALBA justamente con esto que tiene que ver de alba, de madrugada, así de lo que implica el alba, la madrugada, porque tiene de alguna manera cierto simbolismo con las desapariciones de mujeres que de alguna manera se utiliza pues la oscuridad, la soledad, etcétera, o están ligados pues con la desaparición, o que también las encuentran de alguna manera a estas horas. Entonces, el protocolo ALBA es un concepto de alguna manera simbólico, que además nace en Ciudad Juárez. Exacto, exacto. Aunque es un protocolo, este protocolo ALBA se supone, y bueno, no se supone, tendría que estar obligado para las autoridades de todos los estados, es decir, es a nivel nacional, es en toda la República, se origina en Ciudad Juárez a raíz del feminicidio, a raíz de la muerte de mujeres, y entonces es un concepto que se le debe, pues es un concepto que nace acá en Chihuahua, el protocolo ALBA, y además también hay que decir, yo creo, que es muy importante este protocolo, buscar de inmediato a las mujeres que desaparecen, porque había este antecedente de que iban las familias, los papás, las mamás a poner la denuncia con la desaparición de las jovencitas, sobre todo de las jovencitas, y les decían, no, pues espérese, a lo mejor anda con el novio, etcétera, etcétera, y entonces se empezó a ver que si no se buscan de inmediato, algunas pueden irse con el novio, eso no decimos que no, o algunas con una amiga, o algunos a donde quiera se pueden ir las mujeres, pero no necesariamente, y se empezó a ver que algunas de estas desaparecidas en realidad no se iban con pareja o no se iban con amigas, en realidad podía ser que las podían haber raptado o secuestrado o ser víctimas de trata, de lo que usted guste y mande, y lo que se ha demostrado es que si se les busca inmediatamente, si se hace este operativo del que estamos hablando, hay muchas, pero muchas posibilidades de encontrarlos, de que se les localice, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tú decías ahorita, Emma, es muy cierto. Hay que enfatizar en que cualquiera puede ir a poner la denuncia. Que antes no existía eso. Tenía que ser un familiar, sí. Exacto. Cualquiera puede ir, tiene que exigir. Es decir, si usted, por eso estamos haciendo este programa, si usted sí sabe que existe un protocolo ALBA, entonces usted va
ahí a la Fiscalía, al Ministerio Público, y dice, yo sé que existe el protocolo ALBA, yo escuché en la televisión que existe y exijo que se active. Exijo que de inmediato busque a mi hermana, o a mi amiga, a mi prima, quien mi sea. vecina, Exactamente. a mi vecina, a quien usted esté denunciando. Y yo creo que sí hay que decirles, Emma, yo creo que si no les hacen caso, que vayan a los medios, ¿no? Bueno, pues puede ser, pero por eso, o sea, sí tienen que hacerles caso, exacto, ¿verdad? Porque es un tema muy delicado, es un tema muy vulnerable, es un tema que nos ha tocado mucho vivir como Estado, más en Ciudad Juárez, que ha sido la cuna de desapariciones y de feminicidios. Entonces, bueno, la instrucción que yo tengo del gobernador es que se implementen este tipo de campañas para que se den a conocer el protocolo ALBA y que como autoridades exijan, obviamente que la persona, si no le hacen caso, pues puede ir con quien quiera decir, oiga, no me están haciendo caso, porque ¿qué sucede? Aquí lo importante es salvar vidas. exacto. Eso es lo que tenemos que tener bien claro, no que estemos en contra de las autoridades ni que estemos, lo importante es que hay una mujer en riesgo y que hay que buscarla y localizarla y salvar vidas, ese es el propósito de este mecanismo. De este mecanismo. Y bueno, ahorita el instituto tiene una campaña muy intensa, ya tiene varios meses en Ciudad Juárez, que ojalá que el próximo año se venga acá a Chihuahua, porque en Ciudad Juárez ha funcionado, está funcionando bastante. Y es una campaña interesante, cuéntanos. Es una campaña que inicia con anuncios, así espectaculares, pero que se ha venido que con ideas desde el año pasado. muy originales, ha venido con otros formatos, ¿no? Sí, lo de las tortillerías, etcétera. Tú cuéntanos. Bueno, lo que ¿qué sucedió? Yo conocí las investigaciones que tiene el Colegio de la Frontera Norte, que las explican muy bien, que son personas de Juárez, investigadores de Juárez. Estas investigaciones las hizo la doctora Julia Monarres y que conocen la problemática de Ciudad Juárez, que eso es lo importante, porque bueno, yo puedo mandar a hacer una investigación, pero a lo mejor no es tan válida como las que tienen ya consolidadas el Colegio de la Frontera Norte. Entonces, ¿qué se trató de hacer? De hacer una campaña única y exclusivamente en las 20 colonias de riesgo de Ciudad Juárez, de mucho riesgo, donde han desaparecido mujeres, donde mujeres que han matado o bien donde han encontrado los cuerpos. Entonces se buscaron estas colonias, se colocaron una cantidad tremenda de pósters y aparte se fueron a trabajar con las tortillerías ubicadas en ese sector, se trabajaron en escuelas primarias, secundarias y alguna prepa y una universidad y en maquiladoras en las zonas que menciono. Entonces se ubicaron, o sea, hay 20 colonias. Una muy importante que es la zona centro, que es de donde desaparecen mucho. Fueron 2 escuelas primarias, 5 secundarias, 4 preparatorias y una universidad y 36 tortillerías. Fíjate lo curioso, a mí me comentan padres y Francisca Galván y un padre de una de las desaparecidas que se les hacía que le faltábamos el respeto al hacer esta campaña, porque esta campaña está muy simbólica. Porque bueno, aparecen en los pósters o solamente o unos zapatitos o aparece la figura de la mujer pero sin rostro, sin mano, nada más la vestimenta. Entonces me decía que les faltábamos el respeto a ellos en no haber puesto las caras. Entonces bueno, yo le expliqué tanto a Francisca como a este señor que esta era una campaña preventiva para que se diera a conocer este mecanismo, que esa es la función. Entonces tendríamos que encontrar una manera que dijera, bueno, desaparecen, que la imagen fuera de acorde con lo que tú querías decir, y se encontró esto. Entonces, pues esa es la manera en que se ha estado trabajando. Yo estuve en tortillerías, estuve yo personalmente en escuelas y estuvimos también en las maquiladoras, dándole información tanto a las personas que trabajan en maquiladoras como yo me subí a los camiones de los choferes a explicarles que era la importancia de que conozcan el mecanismo y de que cómo hay que activarlo. Yo creo que de esta campaña que ha sido exitosa, ha habido dos instrumentos muy originales que no se hacían antes, porque lo de los espectaculares igual y ya se utilizaba, etcétera, pero es el coordinarse con los camiones urbanos. Tú hablaste con los líderes, el licenciado Zapata, que nos proporcionó desde el año pasado. Y que él se puso las pilas y dispuso estos camiones para que estos pósters estén en los camiones urbanos de estas 20 colonias, que es donde está
la problemática, o mayormente la problemática, estos camiones urbanos que al final de cuentas son los que circulan ahí en estas colonias, y bueno, con estos pósters, para que estas personas que utilizan los camiones conozcan el protocolo, que se familiaricen, que vean el teléfono a donde deben de marcar, y además mis respetos ahí en este caso con los camiones de la CTM, por ejemplo. Con los tortilleros. Ese es otro de los mecanismos que, bueno, a mí me sigue pareciendo muy original, porque lo que están haciendo es que en el papel para enredar las tortillas hay un anuncio en este papel, en vez del anuncio pues de alguna marca de las tortillerías, es el anuncio del protocolo ALBA, y también la invitación a que denuncien en caso de las desapariciones, y en este caso es muy padre porque los tortilleros se han sumado, ¿no? O sea, sí. Yo que estuve en las tortillerías, me decía uno de los dueños de la tortillería, me decía, es que nosotros queremos cooperar, o sea, qué bueno que encontraron ustedes un mecanismo donde nosotros podamos aportar lo que sea, aunque sea muy poco, pero queremos trabajar para apoyar a Ciudad Juárez y para apoyar a que más mujeres y niñas no desaparezcan. Pero ¿qué pasa con el papel de las tortillas? Lo interesante es que muchas veces la gente no ve la televisión, no ve los espectaculares o no recibe ningún tríptico, pero generalmente todo el mundo compra tortillas. Y entonces esa es una manera de llegar a esta población. Sí, es original. Y fíjate esto que dices, que bueno, yo te lo comentaba cuando regresaste de Ciudad Juárez y que visitaste estas tortillerías, que a mí no se me había ocurrido esto de socializar o de involucrar pues a las personas en una campaña, porque generalmente las campañas tú piensas de manera como masiva, ¿sí? En masa, que le lleguen, que la vean en espectaculares, en spots, en pósters, etcétera, etcétera, en folletos, pero no se hacen generalmente estas campañas pensando en que distintos sectores puedan participar, ser parte de esta campaña. Y entonces obviamente se sienten, se integran y asumen como propia la campaña, se socializa la campaña y entonces obviamente se intensifica y obviamente los frutos son mayores. ¿Cuándo íbamos a pensar que los dueños y las dueñas de tortillerías iban, porque bueno, es un producto tan común y tan cotidiano que uno se olvida que ahí existen esos negocios, pero que más allá de dar el papel, de envolver pues su producto con este papel especial, ellos, los tortilleros y las tortilleras, ya se sienten parte de la campaña, ¿no? Y bueno, eso a mediano o largo plazo, eso es hacer comunidad, es decir, eso es también promover más allá la participación de la sociedad en problemáticas sociales. Igual nos sucedió con los directores de las escuelas, o sea, nos agradecían que fuéramos a las escuelas a dar esa información, porque obviamente las edades de las niñas pues empatan con las edades de las que han desaparecido. Entonces sí, qué bueno, y que también los hombres sepan que existe este mecanismo para que ellos mismos también apoyen cuando los jovencitos, cuando haya una desaparición. Y luego decían, por ejemplo, mencionábamos las colonias de riesgo y decían, es que ahí vivimos, o sea, obviamente estábamos en estas claro, colonias, pero como que también los adolescentes y tanto hombres como mujeres tomaron conciencia de que estaban en lugares de riesgo. Eso a mí se me hizo, me llamó mucho la atención, comentarlos ahí así como que la cara de asombro. Mi colonia es o sea, donde yo vivo es de riesgo, entonces tengo que tomar más cuidado de mí. Entonces eso es pues yo estoy satisfecha con la campaña, incluso nos autorizaron recursos para hacer todavía otros 100,000 pliegos de papel para repartirlos en las tortillerías que ya no estaban previstos dentro de la campaña. Pero ¿qué pasó? Otra cosa que a mí me llama mucho la atención. O sea, para mí fue sorprendente que el papel de las tortillas, nosotros no teníamos dinero para hacer anuncios de televisión, obviamente, porque pues es carísimo,
Y bueno, entonces, ¿qué sucedió? Esto se fue a la televisión, entonces Exacto. todo esto, o sea, se fue a la televisión también nacional, o sea, alcanzó una difusión mayor de la que nosotros nos imaginamos al involucrar a la comunidad en participar en una campaña. Exacto, exacto. Y es una campaña, es una de esas campañas que son exitosas justamente por eso, porque tienen ciertos mecanismos originales, pero más allá de la originalidad, porque se está involucrando a la gente. Te digo, se involucraron hasta las televisoras, entonces a mí yo decía, bueno que siguió la campaña y no nos costó lo que nos hubiera costado que se difundiera, por ejemplo, en la tele o en el radio, porque estuvieron en noticiarios de radio, porque nosotros los recursos estaban nada más enfocados para trabajar en estas colonias. Sí, qué bueno, y bueno, entiendo que sigue la campaña todavía el próximo año en Ciudad Juárez y que hay la posibilidad, se informará en su debido tiempo, pero hay la posibilidad de que se extienda a Chihuahua y en una de estas al Estado, porque yo creo que bueno, el mecanismo llegó para quedarse, el protocolo ALBA, pero yo creo que las campañas a lo mejor se pueden estar modificando, actualizando, etcétera, pero son campañas que tendrían que estar permanentes porque es tanto el problema y se necesita tanto tiempo para posicionar un mecanismo como es el protocolo ALBA, mucho tiempo, que bueno, ojalá que hubiera recursos tanto del gobierno estatal, del gobierno federal, que es el gobierno federal quien más dinero tiene, y también de los municipios, un poquito que le pueden destinar. Y de alguna manera vemos, yo siento, Emma, que a veces hay sectores que pueden tener recurso y que a lo mejor lo pueden aportar, y que no se nos ocurría, que puede ser en especie, como los camiones, por ejemplo, ¿no? O sea, que participan y que a lo mejor, pues bueno, ya no tienes tú que aportar recurso, o por ahí a lo mejor a buscar empresas que a lo mejor pueden donar el papel, por decir algo, que no atenernos nada más al sector público, que por supuesto es quien tiene más recursos, pero yo siento que si poco a poquito se va involucrando más sectores y más gente, ellos mismos, distintos sectores, empresas, van a ir viendo atractivo esto, ¿verdad? Y aparte, a nosotros no nos sale tan caro, porque nomás imagínate, si nos hubieran cobrado los camiones, si nos hubieran cobrado los dueños y las dueñas de las tortillerías, si nos hubiera costado esa investigación que tiene el Colegio de la Frontera Norte, o si nos hubieran costado lo que salió en la televisión, realmente el costo de la inversión es muy alto y los recursos todavía que pone este gobierno del estado para hacer esa campaña, o sea, si tú le mides el costo, realmente es una campaña muy costosa, pero gracias a la cooperación de todo el mundo se abarata, se difunde y todo el mundo participa. Exacto. Y bueno, pues te digo que como he dicho, el gobernador me ha encargado mucho sobre todo el tema de la prevención, aquí el gobernador César Duarte. Sí, y bueno, es el tema de la prevención. De hecho, cuando el grupo de papás y mamás de jóvenes desaparecidas, creo que fue a principios de año, finales del año pasado, principios de año, que hizo una manifestación en Ciudad Juárez, el gobernador estuvo ahí con ellos, se comprometió a reforzar, y de alguna manera se ha cumplido con este. Claro, y también la señora Bertita, ¿no? O sea, la señora Bertita, el profesor Servando Portillo y yo hemos tenido reuniones con ellas donde se les han dado otro tipo de apoyo. La licenciada Sandoval, Rosa María Sandoval, ha estado en reuniones permanentes con estos grupos de padres y madres de mujeres y niñas desaparecidas en Juárez. Sí, porque entonces, se ha estado trabajando, sí, a lo mejor no habrá muchos resultados porque a lo mejor el tema no es sencillo, pero de que ha habido trabajo, sí ha habido. Sí, y como tú decías en alguna ocasión, uno no se puede ni imaginar lo que es el tener a una hija desaparecida. O sea, cuando platica uno con estos señores y estas señoras que se organizan y se manifiestan, etcétera, etcétera, y los testimonios, porque hay muchísimos testimonios, algunas de estas chicas, de estas jóvenes desaparecidas son localizadas, otras las han encontrado desgraciadamente muertas, pero cuando escucha uno de estos testimonios, por supuesto que no le queda más que reforzar estas campañas. Por supuesto, porque es muy, o sea, si de verdad, si alguien
estuviera aquí una madre de una hija desaparecida, es una cosa, digo, que no, yo la verdad, no, mi conciencia no me da para imaginarme lo que ha de ser este dolor, porque bueno, cuando te matan un hijo es dolorosísimo también, no me lo puedo imaginar, pero sabes que lo tuviste, lo enterraste y que ahí está. Y cuando sabes, o sea, cuando la hija la tienes desaparecida, no sabes si está viva, si está muerta, quién la tendrá físicamente, cómo será, o sea, hay todas, o sea, siempre tienes la esperanza de que regrese con vida. Entonces los padres entran en una angustia permanente. Sí, la incertidumbre, por eso ese dicho de que la incertidumbre mata, es verdad, o sea, la incertidumbre, porque todos los testimonios además coinciden, quiere decir que es cierto de lo que manifiestan estas personas. Si te parece, Emma, nos vamos a un corte y regresamos para platicar de estas pulseras electrónicas que también son, es también otra de las políticas públicas del instituto, que a mí me parece que son originales, que se están haciendo desde el instituto y que son distintas pues a lo que se había hecho o lo que tradicionalmente se hace. Nos vamos a un corte y regresamos rapidito. Mujer, espiga, mujer. Regresamos, estamos en Ecos de Mirabal y estoy platicando con Emma Saldaña, ella es la directora del Instituto Chihuahuense de la Mujer y estamos hablando estamos abordando distintos temas. Está la campaña muy intensa que tiene el Instituto Chihuahuense de la Mujer sobre el protocolo ALBA allá en Ciudad Juárez, pero en esta segunda parte del programa a mí me gustaría que nos contaras, Emma, esto que bueno, pues ya empezó, porque ya está en marcha, de las pulseras electrónicas. Esto va a ser aquí en la ciudad de Chihuahua para casos de violencia familiar, sobre todo casos de violencia familiar graves, donde están en riesgo las mujeres que tienen un proceso por violencia familiar. Si quieres, explicamos así detalladamente de qué se trata, desde dónde tú viste esto, por qué se te ocurrió traer este mecanismo. Ha sido hasta ahorita ha tenido mucho impacto mediático esto de las pulseras. Yo creo que cuando se ponga la primer pulsera, pues también vamos ahí a ir probando que estos mecanismos sirven, y son mecanismos que de alguna manera nos dan la alternativa, o les vienen a dar la alternativa tanto a los mismos señores generadores de violencia como a las mismas señoras que son las víctimas, pues de seguir estos procesos penales de manera distinta, y por el otro lado también la oportunidad a las autoridades, en este caso de la Procuración y de la Procuración de Justicia y de la Administración de Justicia, y en este caso también al Instituto Chihuahuense de la Mujer, de tratar el tema de manera diferente, y además, como no ha ocurrido en otros países, sí, pero acá en México no se ha dado, me parece que es bueno ir buscando estas medidas y ir avanzándole pues en lo que tiene que ver con tecnologías y con nuevos sistemas. De eso se trata. ¿Cómo nace esta idea? ¿De dónde viene? ¿Cómo la visualizas tú, esta idea, y cómo qué esperas que pueda generar, ¿no? Bueno, primero, no sé si tú recuerdas, que bueno, la idea fue que esto funcionó en España. Entonces vienen unos israelitas aquí a ofrecer otro sistema de alta tecnología para la fiscalía. Entonces a mí me hablan me habla una persona que está ahí muy cercana a mí en la fiscalía y me dice, oye, está esto que tú viste allá, ¿no quieres venir a conocerlo y a verlo? Y fueron y nos lo presentaron, un israelita. Entonces a mí me encantó la idea e hicimos una presentación. Platicamos con él, hicimos una presentación, no sé si tú te acuerdas, Dora, sí, en el Salón 25 de marzo, que fueron medios y fueron organizaciones de la sociedad civil, porque bueno, primero antes de aventarte a hacer un proyecto de este tamaño, lo que necesitábamos era saber si a lo mejor las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación y el propio gobierno les interesaba este tipo de proyectos. Bueno, pues sucedió hace como año y medio esto, yo casi estaba recién entrada al instituto, y bueno, pues fue una buena idea.
y luego, bueno, fue empezar a buscar los recursos para tener, o sea, para que esto funcionara. La ventaja que nosotros teníamos, y que era lo que le veíamos, es que ya la Fiscalía aquí tenía un sistema de tecnología de punta que nos servía para poder conectarnos con estas pulseras, porque si no sería carísimo crear todo el sistema de monitoreo para esto. Entonces así surgió la idea. Incluso me acuerdo que salió en la prensa en primera plana brazaletes para golpeadores. Y bueno, lo que alguien de la sociedad civil comentó, dijo, bueno, hasta esto va a tener un impacto en las personas. Y bueno, ya se logró, aquí están los dispositivos, aquí los tenemos, y bueno, ya van a empezar a trabajar, ya se están conectando, digo, ya estamos para entregarlos a la Fiscalía. Pero ¿qué ha sucedido? O sea, nosotros hemos tenido todos que tener, ha sido también bien interesante, Dora, con este proyecto, porque todas las instancias de gobierno y el Poder Judicial nos hemos puesto de acuerdo en un tema de violencia hacia las mujeres. Eso también, digo, vale la pena recalcar, te digo, y el gobernador a mí esto me ha encargado, o sea, todos los temas de prevención con que se puedan salvar vidas, nos ha encargado muchísimo. Entonces, a mí también eso me ha gustado mucho. O sea, ya hemos consensado obviamente con la Fiscalía, bueno, porque ahí se va a monitorear, se ha trabajado con el Poder Judicial, con derechos humanos, con ejecución de penas y medidas, con ejecución de penas. Y bueno, ¿en qué consiste este sistema de monitoreo? ¿Por qué no nos cuentas exactamente? Aquí está, pero préstame este cel. Vamos a quitar las cajas para que no nos hagan bulto. ¿Por qué no nos cuentas cómo funciona esto? Mira, está como viene empacada, súper bien, ¿verdad? Bueno, mira, este es el monitor que va a traer el generador de violencia. Pero bueno, lo primero que hay que aclarar que esta es una medida que solicita el Ministerio Público al juez de garantías, o sea, no cualquiera la puede poner, porque decir, póngansela a este agresor, no. Es una medida que se solicita, el juez de garantías va a determinar quién es sujeto a tener esta y que el caso lo amerite, porque son medidas cautelares las que se les ponen. Este es lo que va a traer la mujer. Como un telefonito, como un telefonito radito, celular, sí. Ambos están conectados al C4, que todo el mundo conoce el C4, que es el sistema de monitoreo que tiene la Fiscalía. Están monitoreados 24 horas al día, 365 días a la semana. Pero vamos a ver al año. Al año. ¿Qué sucede? El juez de garantías dice, bueno, el individuo o el agresor tiene que estar retirado 500 metros, 800 o 1000, él decidirá la distancia. Entonces, si el agresor se acerca a la casa, inmediatamente va a tener la alerta en la Fiscalía, en el C4, va a tener la alerta a la mujer, ella va a saber que se está acercando, y aquí tiene una bocina, aquí, donde puede escuchar y puede hablar, y también se les va a avisar al Ministerio Público, oye, ya no está cumpliendo con lo que se le solicitó, y aparte aquí viene otra pena, obviamente. Bueno, entonces le dicen, retírate, y si no se retira, pues ahí viene la policía. La mujer todavía tiene hasta oportunidad de correr, de cerrar bien su casa, lo que ella considere si es que está ahí. Pero ¿qué pasa si la mujer anda en el centro comercial, por decirte, se fue al centro comercial de compras, y el agresor se acerca? Entonces aquí también la Fiscalía le dice, ¿sabes qué? Retírate, aunque ahí la medida puede no estar... O sea, pueden decir 500 metros no te puedes acercar, pero por ejemplo a su casa sí puede tener una prohibición, pero como pueden andar ambos por toda la ciudad, entonces ya la Fiscalía le dice, el C4, retírate por favor, porque anda cerca del perímetro donde anda ella y los hijos, o bien en la escuela, puede suceder, a lo mejor en la escuela también tiene prohibido acercarse como parte de la medida cautelar. Entonces inmediatamente la Fiscalía sabe también dónde está, en qué perímetro está el agresor, aunque no esté la mujer, supongamos que esté en la escuela y el juez le dijo, ahí no te puedes acercar, también se va a detectar. A mí, honestamente, los refugios no me son muy agradables, a lo mejor se necesitarán, ¿verdad? Pero esta es una medida donde la mujer, que a mí es lo que me encanta, que pueda permanecer en su entorno, en su casa, porque se tiene que salir de su casa con sus hijos, los hijos pueden permanecer en las escuelas y el agresor puede seguir trabajando. Y otra cosa que nosotros hemos solicitado a los jueces de garantía es que las personas que porten ese monitor también acudan al programa de generadores de violencia. Claro. Sí, porque bueno, también esto va a evitar que también haya personas en la cárcel, ¿verdad? Claro. Entonces que se pueda también readaptar y ellos decidirán
sí, cómo continuar con sus vidas. Igual ella, que ella tenga todo su proceso terapéutico. En eso realmente consiste este brazalete. Fíjate, Ma, yo creo que hay que resaltar varias cosas. Primero, la violencia familiar, los casos, y estamos hablando de violencia física sobre todo, porque hay violencia psicológica, sexual, económica, pero estos son casos de violencia física. Y cuando decimos violencia familiar, violencia física, en las parejas, en los señores, los maridos, o parejas que a veces no viven juntos, generalmente son los esposos, los maridos, novios, etcétera. Y bueno, tú más que nadie lo sabes, hay casos muy graves, en los que los golpes son de tal manera que casi las matan, que muchas veces tienen que ir a los hospitales, o a los refugios, a donde nadie sabe dónde están los refugios, los señores no saben dónde están, ni siquiera saben que están en un refugio para resguardar la seguridad de las personas. Es muy importante decir que existen estos casos. Por eso se llegan a estas medidas, por eso. Existen estos casos graves de violencia familiar y a mí me ha tocado cubrir muchísimos de estos casos y algunos de estos llegan al feminicidio. O sea, hay muchísimos casos en que las matan, en que realmente las matan y la familia, muchas veces las mismas mujeres no dimensionan que corren este riesgo, pues. Y bueno, afortunadamente en algunos casos ellas ya se atreven a poner la denuncia. Hay denuncias y justamente cuando están estos procesos penales, que hay la denuncia y todo un proceso, llegan a los jueces estos casos y entonces ya los jueces son los que dicen, bueno, generalmente son casos en los que ellos tienen que estar presos y ellas tienen que estar refugiadas, tienen que estar en estos lugares, porque llega un momento en que simple y sencillamente se les tiene que resguardar porque ellos insisten en verlas, pero además no nada más en verlas, sino en seguirlas agrediendo. Es decir, no las buscan como para apapacharlas, las buscan para seguirlas agrediendo. Es decir, la relación, el conflicto se da de tal manera que ellas de verdad corren peligro, no es un juego, pues. Y bueno, entonces ahí entra esta posibilidad. Sí, porque también hay mujeres que han tenido que dejar no solamente sus casas, las escuelas de sus hijos, sino han tenido que dejar el país. El país, sí. O sea, sí la ciudad, pero ya casos muy extremos se han tenido que llevar a refugios en Estados Unidos, que yo he tenido casos tan graves así. Entonces, bueno, este es el interés de que exista esta medida cautelar y podamos evitar llegar hasta estos extremos y que cada vez las mujeres puedan permanecer más en sus contextos. Porque también, mira, es sacar a las mujeres a los refugios, es llevarse a los niños tienes que cambiarlos de escuelas. Sí. Y luego, ¿qué pasa cuando sales, Dora, de un refugio? O sea, nosotros les damos 1,500 pesos, no tienen casa, pierden trabajo, pierden todo. Entonces, ¿qué sucede? O sea, entonces aquí, la mujer sí puede permanecer en su trabajo. En su trabajo, en su casa, y el agresor la puede seguir manteniendo porque puede seguir trabajando. Ahora, obviamente, el agresor tiene que aceptar la medida. Es decir, a él acepta porque además le conviene. Claro que le conviene traerla que estar en la cárcel. Ahora, bueno, preguntan si se puede cortar. Siempre me han preguntado esto, y sí, efectivamente, claro que que la pueden cortar, pero como todo tiene sensores, y aparte está incumpliendo con una medida judicial, entonces ahí está también cometiendo otro delito. Exacto. O sea que lo pueden meter a la cárcel no solamente por violencia familiar, sino por una violación a una instrucción de un juez. Exacto. Y yo quiero pensar que los hombres que aceptan ponerse este brazalete ya llevan, de entrada, en cuanto aceptan, tienen por lo menos la intención, a lo mejor en determinado momento no incumplen, pero tienen la intención de no acercarse. Quiero yo pensar. Pues sí, si no el juez lo obliga, exacto, ¿verdad?
como pensando de buena fe o pensando, siendo así como dándoles pues la... el beneficio de la duda. El beneficio de la duda, exacto. Ahora, por supuesto que el mecanismo tiene que funcionar todo muy bien, porque puede ocurrir que que la mujer olvide el radio, que en por determinado ejemplo. momento diga, no, pues voy y la busco y total no me hace nada, y bueno, entonces es un mecanismo que ya fue efectivo en otros países como España, que está funcionando y que le da la chance pues tanto al hombre como a la mujer de seguir su vida, pero con ciertas condiciones, digamos, con ciertas limitaciones. En este caso, garantizando que no se acerque, que el hombre no se acerque a la mujer. Exactamente, esto es de tu casi de tu tamaño del reloj que más traes. o menos, sí. Y que la tecnología, o sea, el año que parece que trae un reloj, ¿no? El año que entra no lo cambian por otro más chiquito, o sea, que ni siquiera se va a ver, que era lo que decía el de derechos humanos, o sea, tampoco tenemos que estigmatizar al agresor. Si que ande en la calle y nadie sepa, pues se lo puede poner o bien se lo puede poner si decide en el tobillo. En el tobillo se le dice la manera en que se proteja a la hora de bañarse, se les da todo, se tienen que capacitar a ambos en el uso de esta tecnología. Y bueno, es poner la tecnología al servicio de las mujeres. Exacto, sí, sobre todo, claro, porque al final de cuentas el instituto, esa es su función, o sea, el instituto es buscar todas las maneras, todas las medidas de ir procurando justicia y procurando políticas públicas que beneficien a la mujer, y más que nada en los casos de violencia, que es desgraciadamente, pues desgraciadamente todavía muchos. Cuando tú nos comentas algún caso de los que llegan al refugio, por ejemplo, que son, las películas se quedan cortas para los dramas que viven estas mujeres, y no son poquitas, en realidad son muchas mujeres en todo el estado, y por supuesto y no hablamos todavía de niños y niñas, de cómo les va todos los traumas, porque muchas veces los niños y las niñas también son golpeados, también reciben, también son víctimas, pues. Y estos señores, porque generalmente, también hay que decirlo, desgraciadamente generalmente son los maridos, o sea, casi siempre se trata de, y casi siempre tienen hijos, la mayoría tienen hijos. Desgraciadamente es muy difícil de entrada convencerlos a que participen en estos programas que ya tiene el Instituto de Atención a Generadores de Violencia, donde a través de terapias obviamente sí les cambian el chip, y que funcionan mucho, porque también hay que decir que dan resultado. Los hombres entienden perfecto la problemática, hacen todo lo que siguen el proceso de la terapia y pueden salir. Y pueden vivir en paz como pareja, como debe de ser, como son otros las también parejas. deciden separarse, unos se separan, pero en santa paz, porque a veces hasta para separarse pues es la guerra, tiene su chiste. Es que efectivamente estos señores se ponen así generalmente cuando las mujeres deciden separarse, o sea, es cuando dicen ya no quiero que me violentes y deciden separarse, se incrementa considerablemente la violencia, es así como la experiencia, ¿no? Ojalá que sí funcione, y si funcione el mecanismo no es así tan costoso, todo tiene su costo, ni modo que no tenga su costo, pero es menos costoso que una vida. Exactamente. Es más, se nos fue el tiempo y se nos queda pendiente, entonces con eso garantizo que vuelvas. Se nos queda pendiente un albergue que va a abrir pronto el instituto, justamente, uno de estos albergues, el instituto, pero en Krill, para mujeres. No es en Krill. No es en otro lugar de la sierra. Perdón, sí, cierto, era otro, yo estoy equivocado, estoy completamente equivocada. Es en otro lugar de la Tarahumara, cerca de Huachochi. Es para mujeres indígenas, también, o sea, violentadas, de violencia en la Tarahumara, y este es el primer refugio que pone un gobierno en el estado, en el país. O sea, hay de organizaciones de la sociedad civil, pero este es de un gobierno. De gobierno, ok. O sea, los refugios que hay hasta ahorita son más de la sociedad civil y los gobiernos apoyan, pero este sería el primer refugio que sí
Sí. crea Para mujeres indígenas. Para mujeres indígenas. Para Porque mujeres hay otro tipo, pero es la sociedad civil la que los tiene. Hay otro tipos de casas de transición, pero no son refugios para violencia. Ya. Y que había la discusión si es en Chihuahua o en algún lugar de la Tarahumara, que seguramente va a tener que ser en algún lugar de allá. Se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias al personal técnico que nos apoya. Muchísimas gracias, Judith y Viviana en producción, Janet y una servidora aquí en la conducción, y sobre todo muchísimas gracias a usted, muchísimas gracias, Emma, y síganos aquí en Ecos de Mirabal. Gracias, Dora. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir